Para ellos estos pasos son como los ultra básicos. ¿Quieres ser campeón? Haz su historia. Ya voy avisando, muy complicado. Y me da mucho miedo esto, Lo sé, tú no te lo esperabas, yo tampoco, pero me encuentro en Ciudad de México. De hecho, ya llevamos un par de días aquí y es que hemos venido a grabar una cosa que saldrá el 1 de octubre en el canal principal. Pero en nuestra corta estancia, caminando por las calles, empezamos a ver ayer a un montón de gente con máscaras de lucha libre. Muchísima gente movilizándose hacia una dirección en concreto para encontrarnos con que había un espectáculo de lucha libre. Compramos nuestras entradas y sin ningún tipo de expectativa nos encontramos con una cosa que creo que hacía mucho tiempo que no vivía. Simplemente épico. De hecho, yo cuando era pequeño era muy fan de la WWE. Toda la época de Undertaker me pegó bastante fuerte. Pero claro, lo que vimos ahí no tiene nada que ver. El público se emociona de una manera, gritan, mucha gente. Y cuando salimos de ahí, nos calentamos. Es por ello que podéis leer en el título: hoy nos vamos a convertir en luchadores de lucha libre mexicana. ¿Y por qué digo que nos vamos a convertir? Porque no estoy solo. Tengo un invitado especial. Muy buenas. Vaya barbaridad, No sé qué vamos a hacer. Lo de ayer era una absoluta locura. El estadio, para empezar, no me lo esperaba para nada así. Vibraba absolutamente todo. ¿Con cuál va? No sé, mi primera vez. La nuestra también. La gente gritaba como locos. Apareció un enano. Aparecieron 8 luchadores y se empezaron a dar de tortas. Además no hay parada, o sea, han acabado unos y han entrado los otros directos, Y vaya, en plan, fue una completa barbaridad. No tenía ningún tipo de sentido. Pero bueno, lo que no va a tener sentido es pegarnos luego. Pero eso ya lo veremos. De hecho, creo que es importante, ya que es por la mañana, hoy no vamos a ir a por un café. Vamos a ir a un lugar más apropiado. Y es que nos encontramos en el Fantasma, una taquería hecha por uno de estos luchadores para coger algo de energía para poder hacer esta hazaña. No podíamos venir a un lugar mejor. ¿Cuál es el favorito del Fantasma? Te viste de res con longaniza de... Pues para mí, un campechano. Agua de guayaba, ¿no? Sabe a pera. ¿Pera? Está muy buena. Guayaba. Pues ya nos han traído lo que viene siendo nuestro desayuno de campeones, Vamos a probarlos. Potente este, ¿eh? El chorizo está muy bueno. Este chorizo aquí está demasiado bueno, ¿eh? ¿Tú crees que esto es lo que comía el Fantasma antes de todas sus peleas? Yo creo que sí. Yo no, Por llevar la contraria, ¿no? No te puedes comer esto antes de ponerte a pelear. ¿Por qué no, bro? Proteína. Y ya con la barriga preparada, déjame hablarte del sponsor de hoy, que ya lo conocéis bien, es Epidemic Sound. Y sí, sé que os he hablado 1000 veces de esta página y nunca me voy a cansar de utilizarla, porque Epidemic Sound es lo que utilizo para sonorizar mis vídeos desde hace 8 años. Todos sabemos, o deberías saber, que la música es un 50% de los ingredientes para que un vídeo sea bueno, que un vídeo tenga una cohesión. Y es que sí, a veces es abrumante estar delante de los clips y no saber qué música utilizar porque no encuentras nada que cuadre. Pues Epidemic Sound ha desarrollado una nueva herramienta que creo que lo va a cambiar todo. Os estoy hablando de Adapt. Déjame que te lleve al estudio porque lo vas a entender mucho mejor. Adapt es una herramienta que utiliza inteligencia artificial a partir del catálogo de música de Epidemic Sound. De esta manera podemos moldear mucho más fáciles sus canciones para que se adapten a nuestros vídeos. Vamos a buscar una canción, por ejemplo esta. Digamos que para mí de primeras esto suena ya demasiado dramático, así que lo que vamos a hacer va a ser adaptarla. Como veis, aquí ya tenemos algunos presets. Vamos a transformar esta canción en happy, le vamos a poner una guitarra eléctrica y además le voy a decir que quiero que hayan espacios para poder poner una voz por el medio. Le vamos a dar, y mientras carga quiero deciros que esto que está haciendo la herramienta no es hacer una canción de inteligencia artificial genérica, sino que utiliza las canciones que hay en la biblioteca, por lo que los artistas están pagados cada vez que lo utilizamos. Y ahora vamos a escuchar la nueva versión. ¡Hostia! Es literalmente una versión feliz con guitarra eléctrica. Está claro que suena mucho más vacía y yo imagino pudiendo poner unas voces por encima. Y no solo eso, sino que suena mucho más feliz y con una guitarra eléctrica. ¡Qué barbaridad! Por lo que sí, creo que queda bastante claro. Epidemic Sound no quiere reemplazar nuestra creatividad con máquinas, sino más bien potenciarla y a la vez apoyar a estos artistas. Va a sonar de verdad fanboy, pero yo no puedo estar más contento de seguir trabajando con ellos. Y por ello me han dado el siguiente código, Clavero50, para que podáis tener un mes gratis y los 2 siguientes meses un 50% de descuento. Yo, si fuera tú y eres creador, no utilizas Epidemic Sound, es que me atrevería a decirte que no eres creador. Así que link en la descripción, Clavero50. Gracias. Volvemos a la lucha libre.
Ahora sí vamos a ponernos un poquito en contexto de por qué este fenómeno es tan grande en México. Y es que por raro que os parezca a muchos de vosotros, ni siquiera el origen es aquí, el origen es en Europa. Digamos que de alguna manera en el año 1800 algo, adaptaron la lucha grecorromana a hacer una especie de show para poner en circos. Y estos circos llegaron aquí, a México. Esto captó muchísimo la atención de todos los espectáculos que tenía el circo. La lucha libre fue lo que impactó más en este país. Y es por eso que años después empezó a verse este deporte poco a poco. Empezó a ser tan y tan la obsesión por este deporte que empezó a desmarcarse de otros países y ya no se consideraba tanto como la lucha libre que se había visto en ese circo. Aquí se empezaron a hacer acrobacias, se empezaron a hacer diferentes técnicas y empezaron a implementar las máscaras como símbolo de identidad. Y esa es un poco la clave para entender cómo funciona la lucha libre mexicana. De hecho, ayer cuando salimos del show, lo primero que hicimos fue ir a buscar nuestra propia máscara. Es realmente difícil escoger, ¿eh? Ay, que son muy guapas, pero me estoy decantando por una, ¿eh? ¿Cómo me ves, bro? No sé qué me recuerdas, tío. Me gusta mucho, ¿eh? No es la mía, no es la mía. Es muy buena esa, ¿eh? Me queda muy bien a nivel de fisonomía facial. ¿Tú crees? No te entra por detrás, es que se va a atar, ¿eh? Atada mola más, ¿eh? Pasa que no ves, ¿no? Me la llevo. Es muy rara. A ver con la capa. Es espectacular, bro. Creo que es la máscara de nuestro entrenador. Es nuestro entrenador, ¿eh? Sky Junior, ¿eh? Es épico. O sea, yo tengo muchas ganas de conocerlo. De hecho, está Sky de Junior, está Sky de que es su padre, y luego está Sky de Black, que no sé quién será, quizás su hermano. Hola, buenas, Sky de... ¿Cómo va? Somos Pau y Rubén. Tenemos ya nuestra máscara y nuestra capa. Los pantalones dijiste que nos los podías traer, ¿no? Más o menos nos tenemos que preparar de alguna manera, cómo será el entreno, para tener un poco de idea. Ustedes dos, con otros dos de mis chavos y yo, ¿no? Y ya después ahí hacemos la lucha. Perfectísimo, pues un placer. ¿Sabes lo que podemos hacer? 2 contra 2. Los pibes contra los chavos. Nos van a matar, bro. Hola. ¿Qué nos hemos metido, tío? Y es que el tema de las máscaras es algo realmente extenso. Es como que marca la personalidad, el personaje de cada luchador. Es por eso que podemos ver todo tipo de diseños, cada uno crea el suyo para poder crear esa historia. Y es curioso porque si un luchador pierde la máscara en combate, ya sea por una derrota, este muere. Muere al menos el personaje. Y es difícil que pueda seguir su carrera, al menos con la máscara, y es por eso que también podemos ver luchadores que luchan sin la máscara. Yo recuerdo un revuelo que hubo, ya sé que no tiene nada que ver, la WWE, cuando Rey Mysterio perdió una apuesta y se tuvo que quitar la máscara y empezó como toda una época sin máscara, algo realmente extraño, y luego se volvió a poner pero como otra máscara. Bueno, en fin, sé que es una historia aparte porque Rey Mysterio creo que no era ni mexicano y la WWE no es lucha libre mexicana, pero para que nos entendamos la gente que no es de México. Y es que también la máscara hace que se genere un misticismo, que la gente imagine y empiece a endiosar a todos estos personajes porque nadie sabe cómo son. Un poco extraño, pero bueno, nosotros también vamos a crear el nuestro. Yo aún no lo tengo claro, ¿eh? No sé el nombre aún, A ¿eh? ver si no hacemos el ridículo. Yo solo espero que el entrenador no nos eche del gimnasio hoy, porque... Oye, espero que no, tío. Skyde, por favor, trátanos bien hoy. Y la combinación de tus habilidades acrobáticas y tu identidad, tu máscara, es la que crea el fanatismo. Y déjame decirte, el fanatismo aquí es muy fuerte. Además, tú puedes ver en el estadio cómo ya está hecho el show para que tú elijas cuál es el bueno y cuál es el malo, debido un poco a las técnicas que se utilizan. Vimos un combate que era un 3 para 3, es decir, 3 luchadores contra otros 3 luchadores, que unos eran mucho más acrobáticos, que hacían show, que eran muy limpios, técnicas muy interesantes, y los otros simplemente luchaban de una manera mucho más sucia, pateando en el suelo, haciendo ilegalidades. Y todo esto es para generar como una historia en la que tú entras, estás viendo la pelea y ves una injusticia, ves cómo los malos se salen con la suya derrotando a los buenos, pero luego, en el último momento, los buenos salen con técnicas increíbles y acaban con los malos y ganando. La teoría nos la sabemos muy bien, la práctica no sé yo lo fácil que va a ser. Vamos hacia el gimnasio. Hola, buenas. ¿Por qué cree que tiene tanto éxito aquí en México? Puedes gritar lo que quieras. Hay algunos que son como muy famosos, ¿no? ¿Por qué se hacen famosos? Los que son famosos porque salen en la tele. Y en función de la máscara, si es guay o el nombre. Como ya ves que hacen puras piruetas ahí. Claro. Tiene pinta de ser muy difícil hacer esas piruetas, ¿no? Nosotros vamos hoy a hacer nuestra primera clase de lucha libre. Ah, pues van a ver que es bien difícil. Seguro, ¿no? Nos vamos a hacer daño probablemente. Hay que ir pensando un nombre, ¿eh? Sí, tiene que estar al nivel. ¿Cuál cree que sería un buen nombre para nosotros como luchadores? El insecto nuclear, la cucaracha verde. El brócoli radioactivo o algo así, ¿eh? Pues parece que ya hemos llegado al gimnasio. Se llama Psicópata del Ring 2. Y la entrada se llama el Rincón de los Psicópatas. Vamos a entrar. A ver qué pasa. Buenas, teníamos una clase con Sky.
No, un placer. No ha pagado nada ya, ¿verdad? No, aún no. Ok, yo eso hablo ahorita. Estamos nerviosos, ¿eh? No, con calma. Con calma. A ver cuáles quedan, A ver. para que las vean. Vale. Bueno, los probamos, si no. Pues nada, chicos, nos ha dicho el profe que luego nos ponemos los leggings. Esto va a ser interesante. Además, yo estoy un poco fuera de mi zona de confort. Yo no suelo probar tanto estas cosas, pero me hacía mucha ilusión. Yo creo que esto me queda bien con lo mío, Tienen culete. A ver qué tal nos quedan. No sé bien si esto nos va a entrar. Pero es muy pequeño, Yo tengo el culo gordo. ¿Voy flam o no? No quiero salir de aquí. Nos acabamos de dar cuenta, en verdad. Somos los únicos del gimnasio que vamos vestidos realmente de lucha libre como si fuera un show. Claro, es que a nosotros nos hace ilusión, ¿no? Podríamos haber traído simplemente unos pantalones de gimnasia, ¿verdad? Vamos. Y encima es un gimnasio esto también, ¿sabes? Fácil, ¿no? Espero que tengan compasión con nosotros. Por lo que ha dicho el señor, no. Les voy a dar toda la madre, ha dicho. ¿Eso es algo malo? Yo creo que sí. Creo que nunca me veía en esta situación, pero aquí estamos, ¿eh? ¿Te haces daño? Duele bastante. Parece que además como con el costado, ¿sabes? Estábamos aquí probando con Rubén, un poco testeando lo que hemos visto, intentando recrear, y es, ya voy avisando, muy complicado. No quiero decir que no se vea complicado desde fuera, pero cuando estás dentro todo se hace mucho más grande. Es que incluso tú ves en los combates como los luchadores suben a la tercera de estas, saltan de ella, y parece que sea como muy fácil, pero realmente está muy alto, da mucho miedo. Son nuestros rivales. No es una barbaridad, bro. Se han maquillado y todo, bro. Lo nuestro ya queda ridículo en comparación, ¿eh? ¿Cómo se llamáis? Uzumaki. Y Zenki. Y el profesor es Jairo. Lo tenemos aquí a Nosotros Rubén el y a Pau. nombre lo tenemos pensado, pero no sabemos si intimida, ¿eh? Entonces, cuando llegas a perder la máscara, o te vas para abajo o te vas para arriba. Pero cuando tú realmente eres disciplinado, tienes perseverancia, tienes valores, disciplina y respeto a la lucha libre o al ring, va a ser un gran. Nos vas a matar, está bien. Nada más pon tu barba al pecho, no hagas eso. A mí me da mucho miedo esto, ¿eh? Lo que te hace único es no ser copia de nadie, de hacer respetar tu imagen, tu máscara. ¿Quieres ser campeón? Haz tu historia. Pero yo me mato, ¿eh? Pie derecho primero. Obviamente creo que de por sí nosotros no somos realmente muy habilidosos, menos con pasos, pero es difícil. Para ellos estos pasos son como los ultra básicos. Ya solo aprenderse todos los movimientos y que queden naturales es simplemente imposible. ¿Cómo te has sentido, bro? Yo te lo he visto bien, ¿eh? Yo me he sentido como el grillo tóxico. Por aquí no lo de la barba. ¡Ah, no! Ahí ya lo sabes. Pues tú te has quedado. Que le he reventado, pero no. Es que yo no sé cómo se hace, ¿eh? O sea, no entiendo. Fluye. Yo tenía ahora un ejercicio en el que le tengo que coger del hombro, soltarme y soltarlo para que dé una pirueta. Y claro, mi instinto me hace seguir cogiéndole para que se pegue la hostia. Pero claro, esto tiene que ser como un teatro, una danza. Entonces, para no hacerle daño, tengo que soltarlo antes justo de caer para que no le arranque el hombro. Como veis. Y es complejo. Pero la verdad es que están siendo muy buenos profesores. No sé qué va a salir, no sé cómo va a ser la pelea. Me pinta bien, ¿eh? Pinta muy mal. Ahí se la agarra, le da la vuelta. Va a entrar el insecto radioactivo. Dale la de golpe. Parece que son 2 contra 1. Desde va contra las cuerdas. Esto se ha convertido en una batalla campal. Parece que sí, parece que no.
Vuelve a ganar de nuevo. Pues parece que después de todo hemos cerrado nosotros el gimnasio, ¿eh? ¿Qué te pasa? Un poco más y nos vamos en esto. Yo de momento me encuentro bien, pero creo que Rubén está un poco... Yo me he hecho mucho daño en la muñeca. Es que has intentado hacer un pase, esto lo va a ver la gente ahora porque no lo habrán visto. Voy a poner aquí unos cuantos intentos de entrada, a ver. No va a salir. Es que la capa se me engancha. Sabes que ha sido caerme y se me ha... no sé, Abierto, yo creo, sí. A ver cómo la cerramos, no tengo llave. Buen vídeo, chicos. Qué barbaridad de deporte, arte marcial. Creo que no somos conscientes cuando lo vemos en la televisión de que cualquiera de los movimientos tiene una complejidad enorme. Sé que no es el vídeo que estáis acostumbrados, pero tenía muchas ganas de poder adentrarme un poquito en la lucha libre mexicana y creo que para entenderla no solo hace falta verlo, sino intentarlo. Y es que sí, es un deporte mucho más allá de la pelea, es más bien una coreografía, un baile, un arte que requiere de verdad muchos años para perfeccionarlo. Espero que os haya gustado. No os olvidéis que tenéis el link de Epidemic Sound en la descripción con la oferta y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.